tengo varios, o sea, abajo de Martín Lutero tengo varios temas, no son tan largos, pero bueno, espero que lo disfruten, Padre amado. Le damos las bienvenidas a todas nuestras hermanas aquí presentes y las que están también por Facebook. Así que gracias por decir presente esta noche. Eh, Les quiero hablar un poquito de los datos que encontré acerca de la Basílica de San Pedro. Impresionante, ¿eh? Tremenda, esa basílica enorme. O sea que creo que la única que ha ido, la ha visto en persona es a Claudita. Así que Claudita, si quieres comentar, puedes comentar algo. Eso se ve gigantesco, uno se verá como una hormiga. Bueno, es gigantesco y es como un edificio como de unos 3, no, unos 5 pisos. Y usted lo que veían en la parte de arriba, toda la parte de las cúpulas, es todo lo que se veía dorado es oro, imagínate, engalanado en oro. Y como cada pabelloncito, son como pabellones que forman es un papa. Y ustedes vieron ahí las enormes estatuas de los papas. Entonces, en esa, pues ahí obviamente la estatua y en la parte de abajo hablan algo del Papa y cada uno está decorado de una manera diferente. Lo más bello que tiene la basílica es tiene la imagen de La la Virgen piedad, María y Jesús, la piedad. se llama la Piedad, o sea, la de Pietra, que es absolutamente espectacular, realmente es bellísima. No lo dejan a uno pasar ahí porque alguien intentó hacerle daño hace unos años, como 30 años, algo así, y ahora la tienen como encapsulada, pero pues obviamente todo es en vidrio, entonces uno la puede ver, es bellísima. Y pues obviamente la iglesia no hacen ningún tipo de, de servicio religioso, es realmente solamente para ir a mirar, en realidad. Alrededor por dentro, pues lo que tú mostraste, por fuera están se supone, las estatuas de los 12 apóstoles en la parte de arriba. Y es gigantesco, es enorme, enorme, enorme. Hay un obelisco en la plaza es gigantesca, es decir, la plaza que cuando el Papa habla se llena, en la que muestra. Pero sí es muy bella. O sea, sin lugar a dudas es como obra arquitectónica y para mirar y admirar es bellísima. Súper bella. Yo fui hasta la cúpula, la parte de bien arriba, como 752 escaleras. Y, sí, es impresionante. Sí, yo estuve mirando otro video que muestra en la cópula las personas mirando desde arriba hacia abajo. Y la verdad que ese es Sí, impresionante. sí, es impresionante. En realidad, sí, es hermosa, no hay duda. Ahí ven todas las indulgencias. Todas las indulgencias están ahí plasmaditas. Todo lo que se pagó por ellas, Las más bien. 95 están ahí. No, todo lo que se pagó por ellas. Entonces, Sí, sí, ahí se sí. puede ver la cantidad de dinero, o sea, todo lo que tenga que ver con el papado es impresionante. Wow. Interesante. Bueno, gracias por compartir, Claudia. Yo sé que tú no habías comentado que había sido, así que gracias. Espérate, a Con ver. gusto. Ok. Sí, entonces solamente un poquito me pareció interesante pues conocer, nos dimos ese viajecito. Las que quieran ver un poquito más en detalle, hay muchos videos, pueden verla por fuera, como dijo Claudita, por dentro. Es una cosa gigantesca, maravillosa, tremendo obra, ¿no? De arte y arquitectura. Pues la Basílica de San Pedro es el edificio religioso más importante del catolicismo. En ella, el Papa celebra las liturgias más importantes y su interior acoge a la Santa Sede. Aquí entonces dice unos datos interesantes. La Basílica de San Pedro acoge en su interior a la Santa Sede, siendo el templo religioso más importante del catolicismo, como mencioné ya arriba. Y la iglesia donde el Papa celebra, ya había dicho eso, lo copié 2 veces. La construcción de la basílica comenzó en el 1506 y finalizó en el 1626, o sea que del 26 al 060, a ver, ¿cuánto viene siendo eso acá? Alguien sea bueno en 120 matemáticas. años. ¿Cuánto? 120 años. 120 120 años. años. Imagínate tú, 120 años. ¡Wow! Muchos años que duró. Siendo consagrada el 18 de noviembre de ese mismo año. En su construcción participaron diversos arquitectos, entre los que podríamos destacar a Bramante, Miguel Ángel o Carlo Maderno. El nombre de la basílica
se debe del primer papa de la historia, San Pedro, cuyo cuerpo está enterrado en la basílica. En la parte interior dice, la Basílica de San Pedro tiene una capacidad para 20,000 personas. Mide 190 metros de longitud y la nave central tiene 46 metros de altura. La cúpula alcanza una altura de 136 metros. No sé en pie cuánto viene siendo eso. Entre las obras de arte que se pueden encontrar en su interior destacan el baldaquino de Bernini, la Piedad de Miguel Ángel y la estatua de San Pedro en su trono. Esta última tiene el pie derecho desgastado por los besos de los fieles. Interesante, pobrecito, le han gastado el pie por los besos. A ver qué otra cosa dice aquí. Entonces habla acerca de que una de las cosas más increíbles, ¿no?, de la basílica es la cúpula. Fue iniciada por Miguel Ángel. La cúpula, ¿verdad? Bueno, yo creo que eso es más o menos suficiente para saber un poquito de la basílica. Entonces, o la que guste darse un viaje a Roma, se pueden ir nuevamente con Claudita. Claudita, a ver si tú eres la anfitriona. Claro, vámonos. Roma es bellísimo, además. Entonces, como Angelita tal vez, como no estuvo con nosotros ayer, pues aquí yo escribí muy poquito acerca de Juana la Loca, y también Rosita me dijo que estudió un poquito sobre eso. El nombre de Juana la Loca surgió porque ayer estaba hablando de que el príncipe Carlos fue uno de los que le extendió pues la mano a Martín Lutero, para cuando él estaba en medio de todo ese dilema y más bien yo diría que sí, de cierta manera para protegerlo. Entonces de ahí fue donde surgió el nombre de quién era la mamá del príncipe Carlos, y yo quise investigar y me di con Juana la Loca. O sea, le decían así. Entonces dice, Juana I de Castilla, llamada Juana la Loca, de Toledo, 1479. Tordesillas, ¿qué es lo que es eso? No, disculpen, reina de Castilla. Era la tercera hija de los reyes católicos que la casaron con el arquiduque austriano Felipe el Hermoso. Dice que era hermoso porque era muy hermoso, por eso le pusieron así, en el 1496. La muerte de sus hermanos mayores y de un sobrino la convirtieron en heredera de las coronas de Castilla y Aragón desde 1500. El mismo año en que fue jurada como heredera por las Cortes de Castilla, en 1502 empezó a manifestársele una enfermedad mental determinada, según algunos, por la infidelidad de su marido, hacia quien sentía un amor apasionado. O sea, dicen que era extremadamente celosa, y también el muy buen mozo de su marido también era un pícaro, así que también él le daba motivo para que ella tuviera los celos. Pero dicen también, como pudieron ver en el video, que pudieron haber sido otras razones, que tal vez ya no estaba apta para tomar el puesto, ¿no? Y entonces, pues por eso la aislaron. No sé, Rosita, si quiere contribuir algo de lo que leyó en cuanto a Juana la Loca. Bueno, yo leí más, estaba, bueno, como tú, poquito aquí, poquito allá. Un poquito allá, sí. Pero sí, por ejemplo, ella como fue obligada a casarse tan joven, ¿verdad? No lo decidió ella, sino sus padres, que eran los reyes católicos. Yo creo que estaba muy jovencita para tomar esa posición y esa responsabilidad. Y bueno, en la monarquía pues tenían un montón de compromisos y todo, y la metieron muy joven. Entonces, de loca creo que no tenía nada, ¿verdad? No estaba loca. Pero tú ya lo dijiste, era celosa y era muy bonita, y también su esposo era celoso, entonces tenían que irse a otros lugares porque la admiraban mucho los hombres. Pero la tuvieron cautiva muchos años en una torre, estuvo, pues ahí sí que no se volvió loca, ¿verdad? Leí que tuvo 6 hijos, ¿verdad? Sí. Entonces, pues eso fue lo que yo estuve más o menos viendo, que no es que estaba loca. No vi tanto de ella, sino de la esposa de Lutero, pues, que leí un poquito más. Sí, no, de todas maneras era para que tuvieran una pequeñita idea. Sí, no, seguí leyendo más, pero sí, como hice poquito aquí, poquito allá.
Sí, un poquito allá. Sí, por eso decía que es un poquito aquí, un poquito allá. Entonces, ahora vamos a tocar el tema de las indulgencias o las tesis de Martín Lutero, pero antes yo quería compartirle algo, una informacióncita más que pude haber incluido ayer, pero no la tenía. Dice que en el año 1505 Martín Lutero contaba con 21 años. Era hijo de una acomodada familia de Eisenberg y sus estudios de Derecho en la Universidad de, un nombre rarísimo, era una carrera prometedora, o sea que esa fue su primera intención, estudiar Derecho. Pero un día de ese año, una terrible tormenta le sorprendió mientras regresaba de casa de sus padres, cayendo un rayo a muy pocos metros de donde se encontraba. Entonces, angustiado y lleno de temor, hizo una promesa a Santa Ana. Si le permitía salir con vida, se haría. Alguien tiene un micrófono abierto. Ah, soy yo. Ah. Está Okay. comiendo papitas. Entonces, bueno, seguimos. O sea, dije que cayó un rayo, ¿no? Muy cerca de donde él estaba, unos metros. Entonces, pues claro, me imagino que eso lo habrá sorprendido mucho a él y asustado. Entonces, angustiado y lleno de temor, hizo una promesa a Santa Ana: si le permitía salir con vida, se haría monje agustino ingresando en el monasterio de Erfurt. Entonces, ese fue el compromiso que él hizo, ¿no? Como cuando uno hace promesas. Dicho y hecho, cumplió su promesa ese mismo año, ya en el monasterio de los agustinos. Se destacó por su brillantez y recta observancia de las reglas, cumplimiento con rigor, todos los ayunos, las abstinencias y los ejercicios espirituales. O sea, que él era muy, muy dedicado, muy enfocado cuando él determinaba hacer algo. Pero bueno, el detallito es ese, que él hizo ese compromiso y de esa fue la manera que él entró al monasterio, por ese compromiso que hizo, por ese susto que pasó. Ok, aquí empezamos ahora. La palabra indulgencia proviene del latín indulgeo, que significa ser indulgente y conceder. Por tanto, la indulgencia es algo que se concede en favor nuestro. En palabras de la Iglesia Católica, la definición que se da de indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la redención distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. Según el catolicismo, todo pecado tiene un castigo. Sin embargo, estos pecados pueden ser perdonados gracias a la confesión con el sacerdote. Ya yo experimenté eso. Si la persona muere sin haber sido perdonados los pecados, tendrá que pagarlos en el purgatorio para poder ir al cielo. Una de las formas de pagar era mediante las indulgencias. Estas han existido desde que existe la religión, pero durante el bajo medio, algunas traducciones son un poquito difíciles, como que no concuerdan, pero esto bajo el mediado cambió. No entiendo eso. Los fieles con familiares fallecidos comenzaron a pagar dinero por estas indulgencias para ayudar a sus seres queridos a salir lo antes posible del purgatorio y alcanzar una mejor vida. Wow. Posteriormente, las indulgencias también comenzaron a ser utilizadas para saltarse algunas normas, como por ejemplo, comer carne durante la cuaresma. Con todo esto, la iglesia se enriqueció mucho utilizando el pago por las indulgencias. Y el pago de las indulgencias tiene un origen en el Papa. De ahí fue donde salió todo. Quien exigió a Alberto, un arzobispo de Alemania, una suma demasiado elevada de dinero que éste era incapaz de pagar. Ante esto, el Papa autorizó la venta de indulgencias,
lo que llevó a la posterior ruptura de la iglesia y en definitiva llevó a la iglesia al lugar con la fe y el miedo de no ir al cielo que sentían las poblaciones para conseguir el dinero que necesitaban. Imagínense eso. Ya como vieron esa basílica, por lo que leí ayer, la mitad del dinero de las indulgencias se fueron hacia esa construcción y la otra se quedaron con el arzobispo en Alemania. Entonces, imagínense la cantidad de dinero. Eso me faltó buscar cuál fue el costo en realidad de construir esa basílica. Ahí hay millones y millones. Las indulgencias se pagaban durante el periodo conocido como el Bajo Medievo. Este comprendía los siglos XI al XV. Durante estos siglos observamos la plenitud y la decadencia de la Edad Media. Ante la actitud de la Iglesia ante las indulgencias, el fraile alemán Martín Lutero publicó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, donde criticaba la decadencia moral de la iglesia y la corrupción del alto clero, dando lugar al inicio de la Reforma Protestante en Alemania. Algunos de los principios que se recogían en las tesis de Lutero eran el reconocimiento de solo 2 sacramentos, la libre interpretación de la Biblia y la eliminación de jerarquías religiosas, donde incluía también el rechazo del celibato. Como consecuencia de esta reforma protestante, apareció la Contrarreforma Católica, que fue un movimiento originado por la Iglesia Católica en respuesta a la reforma de Lutero, de una contrarreforma católica. En la contrarreforma se prohibió la venta de indulgencias, además de restablecer el Tribunal de la Santa Inquisición, crear la Compañía de Jesús, etc. Sin embargo, no evitó que la Iglesia perdiese gran parte de sus tierras y atributos. El problema de Lutero no fue su interpretación de las indulgencias, que era perfectamente católica en un principio. Su rebeldía contra Roma, instigada en parte por los príncipes electorales alemanes, que vieron en Lutero un líder religioso que podía ayudarles a dinamitar el poder del joven emperador Carlos. Este Carlos es que Juana la Loca era la mamá. Quien debía de gestionar el reino de España y el del imperio germánico. La famosa reunión de Worms, que fue donde estaban pues con la presentación de las 95 indulgencias, ¿no? Fue donde se fragua la ruptura total de Lutero con Roma y sus conocidas tesis anticatólicas, con las que mezclaba toda clase de injurias, maldiciones y blasfemias contra la jerarquía de la iglesia, los sacramentos, el culto a los santos y a la Virgen. Los grandes problemas, otros problemas adicionales que preocupaban a Lutero como en gran parte de sus contemporáneos católicos europeos eran el problema de justificación de la salvación. Cómo comportarse para evitar después de la muerte no solo la condena eterna del infierno después de la muerte, sino evitar los tormentos del purgatorio durante mucho tiempo. Es decir, cómo escapar de la cólera de Dios y merecer lograr su amor y benevolencia. Después de largas y profundas meditaciones sobre los textos bíblicos en el año 1517, encuentra según su particular y parcial análisis de los textos bíblicos en los que cree descubrir algo que era doctrina normal en la iglesia, que en la salvación está la justicia. Que la salvación está en la justicia. Misericordia de Dios manifestada en Cristo y no en las obras de la ley. Esta doctrina fue la base de la predicación de San Pablo, para quien el pecado todo hombre es reo de juicio y solo puede ser salvado por la base de
querigma. Querigma quiere decir proclamación de la buena nueva. Pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esta doctrina fue sistematizada por el gran San Agustín y era la oficial en la Iglesia Católica frente a todos los pelagianos, perdonen, pero unas palabras medio raras acá, que defendían que el hombre se salvaba en parte por sus propios méritos. Como le había mencionado, son 95 tesis o indulgencias. Aquí yo solamente voy a mencionar unas brevemente porque son demasiadas, pero me parecieron interesantes. Pero las que quieran pues investigar un poquito más y saber de qué se tratan las otras indulgencias, pues lo pueden hacer. Así que aquí voy a leer unas cuantas. A ver. Dice, le voy a leer la tesis, la 1, a través de la 29, pero son breves, no es que sean 29 tan largas. La primera tesis, la más conocida, dice, cuando nuestro Señor y Maestro Jesucristo dijo, hacer penitencia, ha querido decir que toda la vida de los creyentes fuera penitencia. En las primeras tesis, Lutero desarrolló la idea del arrepentimiento como la lucha interna del cristiano contra el pecado en lugar del sistema externo de la confesión sacramental, la cual pues eso muchas de nosotras lo hicimos. Sostuvo que el Papa solo podía liberar a la gente de las penitencias que él mismo había administrado mediante el sistema de penitencias de la Iglesia y nunca de la responsabilidad del pecado. Tesis 5 y 7 también indicó que el Papa solo está en poder de declarar y dar testimonio de que la responsabilidad de su pecado había sido remitida por Dios. Más adelante desafió las creencias comunes sobre el purgatorio. Esta está en la tesis de la 14 a 29 y discutió la idea de que el castigo sufrido en él se comparaba con el miedo y la desesperación que sentían las personas moribundas. Tesis 14 al 16. Lutero afirmó que no se podía decir nada definitivo sobre el estado espiritual de las personas en el purgatorio. Tesis 17 a 24. Además, negó que el Papa tuviera algún poder sobre quienes están en él. Tesis 25 y 26. Y criticó la idea de que al realizar el pago, el ser querido del comprador era liberado inmediatamente de la pena temporal del pecado. Imagínate si fuera así que pudiéramos comprar eso, ¿eh? Trabajáramos prácticamente para pagar por nuestros pecados, ¿no? Lutero lo veía como una incitación a la avaricia pecaminosa y sostuvo que era imposible estar seguro de aquello, dado que solo Dios tiene la autoridad suprema para perdonar las penitencias en el purgatorio. Entonces, a ver, acá está acá. Entonces, profundizando en este punto, señaló la falsa certeza que los predicadores de indulgencias ofrecían a los cristianos. Tesis 30 y 34. Según Lutero, como nadie sabe si una persona se arrepiente de verdad, una carta que le aseguraba el perdón era peligrosa. También asestó un golpe a la idea de que un certificado de perdón hacía innecesario el arrepentimiento. En realidad, si tiene para pagar por eso, entonces, pues, ¿para qué arrepentirse? La tesis 35 y 36. Con esto, Lutero arguyó que la persona verdaderamente arrepentida, que solo podía beneficiarse de la indulgencia, ya había recibido el único beneficio que era que ésta le proporcionaba. Asimismo, los cristianos realmente arrepentidos ya han sido perdonados de la pena y culpa del pecado. Lutero afirmó que las indulgencias no eran necesarias para que los cristianos pudieran recibir todos los beneficios provistos por Cristo.
en la tesis 37 y que incluso hacían que el verdadero arrepentimiento fuera más difícil. Tesis 3940, según él, el auténtico arrepentimiento requeriría que Dios estableciese el castigo del pecado, pero las indulgencias enseñaban que se podía evitar el castigo, ya que ese es el propósito de comprarlas. ¡Wow! Qué bien planeadito lo tenían, ¿eh? Un tremendo negocio. Poner su mesa allí, la gente pues iba a pagar por la indulgencia, el tío, el abuelo, el hermano, el que fuese, que pensaban que estaba en el purgatorio, a pagar ahí. Entonces imagínate lo que colectarían para pagar. O sea, me imagino que el 50% de ese dinero que dieron en aquel entonces no habrá sido suficiente para costear el costo de esa basílica, porque ahí se ve que hay millones y millones. Así es que no. Entonces, pues, Lutero criticó las indulgencias sobre la base de que desalentaban las obras de misericordia de quienes las compraban. Estas proposiciones comienzan con la palabra. Debe enseñarse a los cristianos que con las que expresaba cómo creía que las personas deben ser instruidas sobre el valor de las indulgencias. Según Lutero, se les debía enseñar que dar a los pobres es incomparablemente más importante que comprar indulgencias, que adquirir una en lugar de dar a los pobres podría indignar a Dios, y que por la caridad crece por la obra de caridad y el hombre llega a ser mejor. Que quien compra un certificado de perdón, imagínense eso. Más adelante, Lutero se puso del lado del Papa e indicó que si el romano pontífice supiera lo que se estaba predicando en su nombre, preferiría que la Basílica de San Pedro fuera destruido por el fuego antes que construida con la piel, la carne, los huesos de sus ovejas. ¡Wow! Ese es 48 a 50. Igualmente, se quejaba de las restricciones de predicación mientras se ofrecía la indulgencia. A ver, hay unas cuantas más. Entonces, asimismo, discutió los problemas sobre la forma en que se predicaban las indulgencias, tal como lo había escrito en la carta el arzobispo elector Alberto. Según su testimonio, los predicadores estaban promoviendo las indulgencias como la mayor de las gracias posibles de la iglesia, pero en realidad solo fomentaban la codicia. Señalaba que a los obispos se le había ordenado ofrecer reverencia a los predicadores de indulgencias que ingresaban a su jurisdicción, pero también los acusaba de apartar al pueblo de los predicadores que sermoneaban contra de las intenciones del Papa. Más adelante se opuso a la creencia supuestamente propagada por los predicadores de que la indulgencia podría perdonar a alguien que hubiera ultrajado a la Virgen María. Sobre esto, Lutero declaró que estos certificados de perdón no podían quitar la culpa del más leve de los pecados veniales, y calificó otras supuestas declaraciones de los predicadores de indulgencias como blasfemia, que Pedro no podría haber otorgado una gracia mayor que estas, y que la indulgencia con las armas papales llamativamente erecta era tan digna como la cruz de Cristo. Lutero enumeró en las tesis 81 a 91 varias críticas presentadas por los laicos contra las indulgencias. En lugar de formular sus propios cuestionamientos, los presentó como preguntas difíciles que sus feligreses le hacían. ¿Cómo debería responder a las preguntas? Porque el Papa no vacía simplemente el purgatorio si está en su poder. Interesante. ¿Qué debería decir a los que preguntan por qué las misas de aniversario para los difuntos, que fueron por el bien de los que están en el purgatorio, continuaron para aquellos que habían sido redimidos por una indulgencia? Lutero afirmó
que a algunos les parecía extraño que a personas piadosas en el purgatorio pudieran ser redimidas por personas impías. También formuló la pregunta de por qué el Papa, que es muy rico, requiere dinero de creyentes pobres para construir la Basílica de San Pedro. Wow, ahí le dio duro. Concluyó que ignorar estas cuestiones implicaba el riesgo de permitir que la gente ridiculizara al Papa. Apelando al interés financiero del romano pontífice, Lutero afirmó que si los predicadores limitasen su sermón de acuerdo con sus proposiciones sobre las indulgencias, que según él también era la posición del Papa, las objeciones dejarían de ser relevantes. Luego, Lutero cerraba sus tesis exhortando a los cristianos a imitar a Cristo, incluso si esto implicaba dolor y sufrimiento, y aseverando que perdurar en el castigo y entrar al cielo es preferible a la falsa certeza. Así que esto pues sigue, pero pues hasta ahí le da una idea, ¿no? De cuál era la postura y todo lo que él escribió y todo lo que plasmó o clavó allí en la puerta de esa iglesia en Alemania. Y pues esto a mí me ha dado un poquito más de entendimiento de lo que estaba pasando y es increíble como, imagínate, si pudiéramos hoy por todos los pecados que cometemos, los que están en pornografía, los que están en infidelidad, los que dicen malas palabras, los que pegan a su esposa, imagínate llenar un papelito y pagar por eso y ya puedes ir al cielo. Qué fácil fuera, ¿no? Así que entonces esta es la parte de las indulgencias que Martín Lutero escribió. Entonces ahora, ya indulgencias, tesis, le voy a hablar entonces un poquito, a ver si es esta acá. Tengo que ir de un lugar a otro. Acá, ok. La tercera parte que le voy a hablar un poquito de Catalina von Bora, la monja que se casó con Lutero. Ya sé que Rosita se adelantó y leyó un poco sobre esto. Entonces, esto es lo que dice. Catalina von Bora, de monja en un convento, llegó a ser esposa del reformador Martín Lutero, madre de sus hijos y administradora de su hogar. La suya es un buen ejemplo de lo que podía ser la vida de una mujer en tiempos de la Reforma Protestante. El reformador Martín Lutero selló definitivamente su ruptura con el antiguo estilo de vida religiosa, monástica y célibe, cuando en junio de 1525, siendo ya un cuarentón, decidió casarse con Catalina von Bora, una joven de 26 años, mucho más joven que él. Como ya lo habían hecho antes otros protagonistas de la Reforma Protestante, mediante el matrimonio manifestó de manera visible su convicción de que no se debía seguir sosteniendo la distinción entre personas religiosas y personas laicas. Mediante el casamiento, los sacerdotes que adherían a la Reforma se convertían en laicos y disolvían la separación tajante característica de la sociedad medieval entre un ámbito de la vida profano y otro sagrado. Terminaba así la distinción elitista entre una vida consagrada a Dios, supuestamente superior, y una vida común orientada hacia el mundo de menor valor religioso. Este era uno de los pilares de la mentalidad eclesiástica medieval y su demolición tuvo una repercusión inmediata. Al casarse, los sacerdotes no solo lograban el beneplácito y apoyo de amplios sectores de la población urbana, también ponían de manifiesto que la vida matrimonial era la única opción de la vida válida, resaltándose como agradable a Dios en su triple dimensión de comunión erótica, ética y religiosa entre los cónyuges. Entonces, dice adiós al convento.
Esta profunda transformación tuvo además otra importante consecuencia. Un gran número de personas dedicadas a la vida monástica decidió abandonarla, fugándose de los conventos. Entre quienes decidieron seguir este camino se contó un grupo de 12 monjas cistercienses que la noche de Pascua, del 5 al 6 de abril de 1523, huyó del monasterio Marienthron, Trono de María, en Nimschen, ayudadas por el adepto y amigo de Lutero, Leonardo Coppe, un comerciante mayorista y concejal en Torgau, la capital política de Sajonia. De las monjas, 3 pudieron regresar con sus familias, pero las restantes 9 siguieron viaje a Wittenberg, donde arribaron el 9 de abril, confiadas en que quienes las habían inspirado para llevar a cabo semejante acción también les brindarían apoyo y refugio. La espectacular huida de las monjas causó gran revuelo y tuvo una amplísima difusión, ya que Lutero mismo asumió su defensa y justificación. Entre paréntesis, el robo de monjas se castiga con la pena capital. Imagínate, el robo de monjas. En un panfleto, el reformador explicó por qué las vírgenes pueden abandonar los conventos con la aprobación de Dios, afirmando que es imposible que el don de la continencia esté tan difundido como están los conventos. Recomendó que la mujer que no fue creada para ser virgen, sino para concebir niños, siguiera siendo mujer y no tratara de hacer las cosas mejor de lo que Dios las hizo. Lutero, que se hallaba en una situación difícil y veía peligrar el futuro de la reforma bajo el fuego cruzado de las condenas papales y la amenaza de revueltas campesinas, decidió casarse, en parte para hacer rabiar un poco más a la Iglesia romana y en parte para reconciliarse con su padre, que nunca le había perdonado el hacerse monje, porque claro, él quería que fuera abogado. No la amo, dijo, y ardo por ella, pero la aprecio. Y le escribió a un amigo, eso fue lo que él le comentó a un amigo, ¿no? Que él no, en realidad no la amaba, pero la apreciaba. Una vez casados, los esposos luteros se establecieron en un monasterio de los agustinos en Wittenberg, que les fue cedido como vivienda por el príncipe elector Juan de Sajonia. Entre Lutero y su esposa tuvieron 6 hijos, a mí como había mencionado anteriormente Rosita. Interesante pues o triste de que ellos perdieron uno de sus hijos, falleció antes de cumplir 1 año, una niña llamada Elizabeth, y una llamada Magdalena murió a los 13 años de edad, y esto le ocasionó un tremendo dolor a la familia. Entre las pocas cartas de Catalina que se han conservado, la única que contiene un testimonio sobre ella misma y su situación como mujer en aquella difícil época es la que le envió como respuesta a su cuñada Cristina Bombora, una viuda de un hermano suyo. Redactaba apenas 6 semanas después de la muerte de Lutero. O sea que ella fue la que le confesó en realidad su verdadero sentir. Entonces, en el 1552, cuando la peste negra azotó a Wittenberg una vez más, entonces decidieron trasladarse. Catalina se trasladaron a otro lugar con sus hijos, la cual eran menores de edad, en septiembre de aquel año, o sea, de 1552. En las cercanías de Torgau, los caballos se desbocaron y ella, o sea, iban en un coche, y ella tratando de frenar el carro para evitar que se saliera del camino y se lastimaran sus hijos, saltó del mismo con tan mala suerte que cayó y rodó
hasta quedar tendida dentro de un zanjón lleno de agua fría. Los golpes recibidos y el enfriamiento la dejaron postrada. Falleció 3 meses más tarde, el 20 de diciembre de 1552. El día siguiente, con la presencia de los estudiantes y colegas de su esposo, fue sepultada en la iglesia parroquial de Talgao, donde una lápida hermosamente tallada recuerda su figura de cuerpo entero. Así que esa es y hay mucho más acerca de ella, pero eso básicamente es lo que le pude compilar acerca de la esposa de Martín Lutero. Así que la apreciaba, pero no la amaba acá, la pobre Catalina. Así que más o menos esas fueron las diferentes partes que yo les quise traer para tener un mejor entendimiento. De la manera que yo lo veo es que esto me habla un poquito más acerca de mi pasado, del pasado, de las personas que tuvieron un impacto grande o que tienen un impacto grande en nuestras vidas hoy en día. Y para mí lo que me hace sentir también, aparte del conocimiento y lo que sucedió en aquel entonces, me da claridad, me revela. Especialmente yo crecí en la iglesia católica, yo estuve en la iglesia católica hasta los 20 y pico de años, sí, yo tenía ya mis hijas y pues simplemente, no por decir lo que no fuera, era calentando asiento, pero siempre como deseosa de más. Y pues el Señor, conociendo eso, pues al venir aquí fue cuando Él me llevó aquí a la iglesia de Potential, y donde luego me uní al grupo de Rosita, al pastor, y donde estamos hoy en día. Y la verdad que ha sido un bonito caminar. Pero hoy en día me doy cuenta que hay muchas cosas todavía que yo necesito aprender, y ir al pasado y aprender más de dónde vengo y el por qué, cómo surgieron estas leyes, cómo surgió todo esto, cuáles fueron los cambios, el por qué hay las diferencias en las diferentes doctrinas, o que si los evangélicos, que si los bautistas, que si todas las denominaciones. Entonces muchas veces pues yo lo escuchaba y eso era, lo aceptaba tal y como era, pero qué bonito es uno poder entrar un poquito en la historia y aprender un poco más, porque al aprender de la historia aprendemos acerca de nosotros mismos también, porque eso fue lo que sucedió anteriormente, aquí llegamos nosotras. Y más que nada yo veo que, como hemos hablado anteriormente, qué beneficio, Señor, el tener plasmado este libro maravilloso de lo que es la palabra. Pero cuántas cosas pasaron antes para que esto fuera así impreso. Cuántas cosas pasaron. Mira lo que este hombre, no solamente él, hubieron 2 personas antes que él también. Él pues siguió con la batuta, como dice, pero cómo entregaron su vida eh, para que la verdad se plasmara y que las vendas se nos quitaran de los ojos. Porque la verdad que había tanta mentira y tanto engaño. Eso de las indulgencias es una cosa horrorosa. Ahora yo entiendo el porqué. Y como comentó también Claudia, en realidad hace que 40 años que yo iba a la iglesia católica, y 40 años que todavía muchas de estas cosas se hacían y se hacen, muchas de ellas, un poquito diferentes, pero se hacen todavía, como pagar por las misas, las confesiones todavía. Eh, y ya nosotros entendemos que cuando ese velo se desgarró, ya nosotros, ahí no hay separación entre nuestro Padre Celestial y nosotras. Así es que en realidad yo doy gracias a Dios por ese libro maravilloso, ese manual de nuestra vida que tenemos hoy en día, que yo lo pueda apreciar cada vez más y entender el precio que se pagó para que llegara aquí a mis manos y a las manos de cada una de nosotras hoy en día. Así que gracias, Padre amado, gracias por llevarme en esta búsqueda, Señor, que mis hermanas también, las que tal vez no, al igual que yo, no han llegado allí a tener ese deseo, esa pasión, que esa chispa nos lleve a buscar más de nuestro Padre amado, que queramos aprender más de Él, porque todo eso es para nuestro propio beneficio. Es interesante para nuestro propio beneficio, y más que nada, eso nos va a llevar a nosotros a, a glorificar a nuestro Padre amado, a obedecer a nuestro Padre amado, a poder entender el por qué estamos acá y hacia dónde vamos. Y tenemos esa bella promesa de dónde vamos a ir. Así que, Padre amado, gracias, Señor, que aunque parezca ser una leccioncita de historia, lo que pasó, los antecedentes, pero por lo menos a mí me has revelado ciertas cosas que yo espero que
mis hermanas las que no tienen, al igual que no tenía yo la curiosidad de investigar más. Yo siempre decía que no me gustaba, no tenía mucho interés por la historia y estudié mucho en la universidad sobre el arte, la arquitectura, escultura, las pinturas en los tiempos de antes, pero en realidad no le daba la importancia que tal vez hoy le doy y la entiendo mejor. Así que le doy gracias a Dios por tener la oportunidad de investigar un poquito y compartir con ustedes y que tengan la curiosidad de buscar, seguir buscando más, porque esto nos lleva a encontrarnos con nuestro Padre amado y entenderlo y conocerlo y amarlo más. Así que gracias, queridas hermanas, por escuchar. Sé que un poquito, yo misma para mí esto es algo nuevo, algunas palabras que no entendía, en alemán un poco difícil pronunciar esas palabras, pero creo que queda claro, especialmente relacionar a Martín Lutero con las tesis, con esas indulgencias y entender todo lo que él pasó para que esto llegara a nosotros. Así que gracias, queridas hermanas. No, Cristi, pues gracias a ti y apenas empezaste, ¿verdad? Porque el Señor te ha despertado un apetito por investigar y es Dios, no somos nosotros, ¿verdad? Que en su tiempo, en su momento, Él conoce los corazones y el deseo de aprender más, porque eso nos lleva a una madurez espiritual, ¿verdad? Y a disfrutar más el ser cristianos. Porque, por ejemplo, Martín Lutero, tienen una corriente en el cristianismo los luteranos. Nosotros no somos luteranos, pero es como Calvino. Calvino fue el fundador del metodismo. Y como tú decías que los bautistas, pero son como ramas del cristianismo. Y a veces también es muy interesante que investigues por ti misma porque vas a ver que somos ramas del cristianismo, pero algunos toman un punto doctrinal que nos hace diferentes. Por ejemplo, en la iglesia presbiteriana siguen bautizando así como en la católica, ¿verdad? Te ponen el agua en la cabeza, no es por inversión. Pero yo ahí crecí, son cristianos con una doctrina sana, los bautistas igual, pero por ejemplo, los pentecostales, que son escandalositos, ¿verdad? Nuestros hermanos escandalosos de pandero y gritos y todo eso, pues ellos practican algunos, o los metodistas, el que la mujer se ponga un velo en la cabeza, lo que decían Corintios, ¿verdad? Ellos toman puntos doctrinales de la Biblia que no se aplican, ¿verdad? A la iglesia, sino a algunos puntos, por ejemplo, en Corintio, que era un puerto donde había mucho desorden y todo, pues les recomendaban que fuera la iglesia diferente. Por eso les decían que no hablara la mujer ahí, que estuviera más sujeta, todo eso, y que se vistiera decentemente. Y de ahí toman, por ejemplo, los metodistas, que no se pongan pantalón las mujeres, que no se maquillen, que el pelo largo, pero eso son cosas externas, pero es la doctrina del Señor. Ellos creen lo mismo que nosotros. Así como te digo, hay varias ramas, pero también hay que identificar lo que es sectas. Eso es como camuflajeado. Eso parece, sí, dicen que son cristianos, todo, pero, por ejemplo, el G12 no tiene nada que ver con el cristianismo, no tiene fundamento. Y así que la luz del mundo y que hay muchas sectas. Entonces, por ahí te va a entrar la comezón para que eso que mencionaste, que los bautistas son mis hermanos. Acuérdate que fuimos al Instituto Bíblico del pastor Julio Puentes, sí, y era precioso. Pero tienen, ellos, por ejemplo, pues acuérdate las viejitas que cantaban, no usan batería, no usan, o sea, es himnos antiguos. Así que, pero igual, son parte del cuerpo de Cristo. Pero hay que diferenciar porque si el Espíritu Santo mismo te muestra, si tú vas a algún lugar donde no se predica una sana doctrina, vas a hacer, pero es mejor conocer. Entonces ahora que ya se te despertó ese interés, sigue investigando, te felicito, Cristi, porque eso es lo que quiere el Señor, ¿verdad? Que estemos bien fundamentados, que tú estés bien firme en lo que has creído, pero con conocimiento. Porque como tú decías, nosotros ya no somos movidos por vientos de doctrina, porque tenemos el Espíritu de Dios, que es el gran privilegio que tenemos, que es el que nos enseña, el que nos guía, el que nos redarguye, pero solo se necesita nuestra participación, porque cuando recibimos a Cristo no es que recibimos todo. Eso fue un regalo y ya, ahora nos toca, ¿verdad? Dejarnos moldear
ir cambiando como vamos aprendiendo, como el Señor nos habla, pero también dice la palabra que su pueblo, el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Entonces vas muy bien, te felicito, gracias. Ahí sigue investigando para que a la vez nos enseñes, porque algunas cosas sabemos, otras poquito, como tú decías, ignoramos y bueno, ahora ya ya investigué más sobre los personajes, ¿verdad? Y bueno, así se queda uno, wow, pues todo tiene un sentido y tiene un trasfondo, ¿verdad? Sí. Pero pues de ese reformador creo que aprendimos bastante, de su esposa, que pues quedó huerfanita a los 5 años y el papá se volvió a casar y la metió al convento y ella no quería. Entonces de ahí vienen muchas situaciones, ¿verdad? Porque ella quiso huir y todo eso, y a mí me llamó la atención que cuidaba a sus 8 hijos, 6 hijos más 8 sobrinos. Wow. O sea, era tremendo. Y la loca, pues era loca de celos, que decían que estaba endemoniada, pero es que el esposo la engañaba mucho. Tuvo hijos por todos lados con todas las mujeres del palacio. Sí. Así que por eso, pues, hay muchas cosas, pero muy importante que alguien tomó el reto y la valentía y proclamó la verdad. Amén, así es. A mí se me hace raro que no lo hayan matado, de verdad. Sí, bueno, el Señor lo protegió. El Señor lo protegió. Así como y eso trajo de verdad un movimiento. Ellos permanecen. Tú diste unos números de cuántas luteranos hay en el mundo, las iglesias luteranas, que esperemos un día visitar una, porque igual, te digo, son ramas del evangelio. Así que bueno, nos quedamos muy bien servidos esta noche con ese alimento. Y gracias, Cristi, y bueno, te animo a seguir adelante investigando, no. Gracias. No te conformes, no te conformes. Es interesante porque muchas de las enseñanzas que yo he traído es porque a través de la lectura de la Biblia, el Espíritu Santo me ha puesto un nombre, o me ha puesto una frase, o me ha puesto, entonces digo, ay, yo quiero saber. Y justamente porque a veces yo he tratado de escoger algo y el Espíritu Santo me manda, que no es donde Él me mandó. Y entonces, pues solamente por esa frase que yo le dije que había en Habacuc, que el justo por fe vivirá. Y entonces digo, oh, ¿qué quiere decir eso? Y que también Martín Lutero usó esa frase. Digo, ay, yo quiero investigar. Entonces él pone la curiosidad. Él, no puedo decir que él pone esa curiosidad porque yo le he pedido que yo quiero aprender más, quiero tener más conocimiento y hay que pagar el precio para eso. Hay que investigar, hay que invertir tiempo. Si no invierto el tiempo, mira que uno a veces te deja muchas cositas. Digo, ¿son tan importantes las cosas que yo tengo que hacer? No, que tengo que hacer llamadas. Así no es, importante, y pues vengo y uno se organiza. El Espíritu de Dios siempre nos va a ayudar y Amén. Eso es pasito a paso, poco a poco. Claro, porque antes era leer libros y leer libros. A mí me tocó leer muchos libros. Hoy nomás abres tu internet y ahí tienes toda la información y tienes que buscar en libros. Sí. O sea, ya nadie lee los libros. Sí. Pero a mí sí me tocó tener libros y leer y me recomendaban uno y discipulado de otro libro. Y ahora pues cualquier duda, cualquier tema, te conectas a internet y ahí es todo, entonces ya ni siquiera hay excusa. No, está todo ahí a la mano. Todo. Y si no quieres leer, pues pones tus audífonos en tu celular y te pones a escuchar lo que tú quieras. Así es. Pues solo es nuestra decisión, así que Dios nos ayude a morir a las excusas, ¿verdad? Así es, sí, señor. Y conocer más, conocer la verdad, y la verdad nos hace libre de tanta cosa, ¿verdad? Bueno, esos asuntos. No, pues gracias al Señor. Eso de lo que sucedió en Roma y las indulgencias y los papas. Ahora yo quiero aprender acerca de más de las cruzadas y de ¿cuál es lo otro? Hay otro tema dentro más o menos para esa época que eran las cruzadas y se me olvidó lo otro, pero son dos temas interesantes que hay películas de eso también. Así que yo voy a investigar un poquito más para aprender más qué fue lo que pasó. Sí, hay mucho, porque también la Santa Inquisición es algo terrible, es algo terrible. Dile que también un platito las urnas. Y así, mira, tú conoces y nadie te cuenta. Y cuando alguien te diga, dices, no, es que no es así. Exactamente. Esto es así. Es tremendo, ¿no? Pues es un mundo de conocimiento que... Mira, Claudita, cómo empezó a mencionar a Pablo. Y Pablo, cuando estaba leyendo el libro de Juan,
Ujú. Y bueno, le digo, ¿será que el Señor quiere que hables de y Pablo? Y mira que en 2 clases hemos tenido toda la biografía de Pablo, que también es otro gigante Sí, del evangelio tremendo, y muy te bueno. edifica, te motiva, te alegra tu espíritu, porque ese es alimento espiritual. Entonces, Claro. vale la pena, tenemos un privilegio muy grande, como les digo, y seguir adelante, mis hermanas. Amén. Así que, pues, bueno, vamos a orar. Está Angelita, está Cristi, ya Claudita se fue, está Nancy, Lupita. Acuérdense que vamos a orar por toda esa desgracia que pasó, todas esas personas que están tal vez heridas, eh, tal vez con una oportunidad de salvarse, de clamar al Señor, no sé, la familia con ese dolor, ¿verdad? Que busquen del Señor y bueno, por todo ese dolor que está pasando y nuestros motivos de siempre. Así que, pues, amén, Angelita. Tú empiezas, luego sigue Cristi, Nancy y Lupita. Ujú. Angelita, bueno, Cristi, si quieres, comienza tú. Sí. Ok. Aquí estoy, tenía apagado. Señor, te damos gracias en esta noche, bendícenos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a comprender todo lo que estamos estudiando. Me pareció muy, muy interesante el estudio que hizo Cristi, porque siempre es bueno saber qué pasa al otro lado, ¿no? Y para poder refutar y para poder enseñar el Evangelio verdadero. Gracias, Señor. Yo estuve también allá en Roma y me pareció un desafío a la pobreza tremendo. Es un derroche de oro, de lujo, claro, si fuera cierto que era para ti, pero eso es para darse el lujo todos los sacerdotes que viven allá. Es tremendo, pero tú mandaste a Martín para que hiciera esa reforma, Señor, y para que nosotros creyéramos en tu verdad, en la verdad y no en la conveniencia de los monjes y de los sacerdotes. Gracias, Padre, por enseñarnos esto. Gracias por Cristo y por esforzarse a hacer eso, esas lecturas. Te agradecemos todo, todo, todo lo que nos das, Señor. Bendícenos, Padre Santo. Como te decía al principio, por favor, danos espíritu de valentía y no de cobardía, que no donde caiga nuestro ánimo, porque sabemos que te tenemos a ti y que tú eres el fuerte, tú eres el rey, tú eres todo para nosotras y que nosotras estamos contigo, que tenemos el corazón lleno de ti, que tu amor prevalezca por encima de los dolores, de las aflicciones que tenemos, Señor. Esto no es nada comparado con las aflicciones que en este momento tienen esas familias de las cuales hay gente metida en esos escombros, Señor. Te pido, Padre Santo, nuevamente que los ayudes, los bendigas y que muchas personas se hayan salvado y que puedan rescatarlas, que les dé tranquilidad y que se conformen con lo que Dios preparó para todos nosotros, Señor. Ayúdalos, Padre Santo. Te pido bendición para todas mis hermanas, bendición para Nancy, que está pues con sus dolores como yo. Te pido bendición para mi cuerpo también y todas las personas que están enfermas. Te pido bendición para Juanita, que ella viva tranquila sus últimos años o tiempo que le quede, Señor. Bendice a todos los hijos de Juanita porque se han portado muy bien con ella y todos están pendientes de reemplazarse en los unos a los otros. Gracias, Padre, por estos hijos ejemplares y gracias por todo lo que tú nos das y que nos enseñas. Gracias, Papito Dios, te ponemos esta noche en tus manos y que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad divina. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias porque nos permitiste un día más
Te damos las gracias por el día de ayer también, Señor. Y si te place, Señor, por el día de mañana. Padre amado, pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Estamos aquí ante el trono de